Muy buenas. Hoy en Revista El Motor está probando esta maravilla de la tecnología automovilística, el AMG GTS, un vehículo de 522 caballos que puede ser vuestro por 179.000 euros, nada más y nada menos. Realizamos la prueba en circuito hace unos meses y ahora os vamos a contar más cosas de esta versión tan especial del deportivo alemán. Empezamos. Bien, pues los zapatos de esta bestia son unos estupendos Michelin Super Sport y tenemos medidas 265-35 en llanta 19 delante y 295-35 en llanta 19 detrás. Como veis, unos grandes zapatos para un gran vehículo. Bien, la gama MG tiene 4 potencias disponibles del mismo bloque motor. Empezamos con 477 caballos del AMG GT. Luego seguimos con los 522 de este AMG GTS. Luego tenemos los 557 del AMG GTC. Y por último los 585 del AMG GTR. Todos basados en este motor V8 biturbo de 4 litros de cubicaje que, como digo, en esta versión, en el GTS, desarrolla nada más y nada menos que 522 caballos. Par motor. Tiene el par motor de un camión, nada más y nada menos que 670 Nm de par, que además están disponibles entre las 1800 y las 5000 revoluciones por minuto. O sea, estamos hablando de un margen de utilización del par máximo espectacular. Y por eso, por esa gran cantidad de par que tiene, en un amplio rango de revoluciones, podemos hablar de uno de los motores más elásticos que tiene la marca alemana y de la que disfruta esta AMG, con lo que tenemos una conducción muy bestia, porque tenemos muchísimo par disponible prácticamente en todo el rango de revoluciones del motor. En cuanto a los consumos, bueno, aquí tenéis los consumos homologados. Veis que son medias sospechosamente bajas para un vehículo de estas características, y lo digo porque por mucho que nos empeñemos no vamos a conseguir tener esas cifras manejando este coche en ninguna circunstancia. Nosotros, la menor medida de consumo que hemos realizado con este coche, en condiciones de conducción económica prácticamente a tope, hemos estado marcando un consumo de en torno a los 13 litros. Algo que es, bueno, no pensamos ni que seamos capaces de imitar ni siquiera los consumos que nos está marcando la homologación. 13 litros en un vehículo de 522 caballos de media sería casi lo normal. Toda esta potencia se transmite al eje trasero, porque es un vehículo de tracción trasera, mediante una caja de cambios de doble embrague y 7 velocidades. Esta caja de cambios tiene un programa de conducción completamente manual. De hecho, no cambia de velocidad si nosotros no le introducimos el cambio mediante las levas, para que sea realmente deportiva. Lo más parecido a un cambio manual es lo que tiene este funcionamiento manual, que luego os contaré más en detenimiento dentro del coche. Bueno, pues estamos ante el interior de la AMG. Fijaos, yo estoy sentado, no he echado el asiento completamente para atrás, podría retrasarlo aún más, pero aquí sí estoy realmente cómodo. Tengo una postura de conducción muy buena, el reposacabezas queda a una buena distancia de mi cabeza, me cubre justo la coronilla, que es donde tiene que estar. Mi posición de conducción es perfecta, con los brazos un poco flexionados y las piernas prácticamente totalmente estiradas. Es una conducción muy deportiva. Claro, fijaos, estamos prácticamente sentados delante de la rueda trasera, con lo cual la sensación de que el morro es larguísimo es muy acentuada, sobre todo cuando te subes por primera vez al coche. Una vez que te subes en él, la sensación, y empiezas a circular, la sensación es que el morro no es tan largo.
Pero, ojo, hay que tener cuidado, porque es realmente largo y nos podemos llevar alguna sorpresa. Y es que el coche, ya lo habéis visto dimensionalmente, es un vehículo muy ancho. Con lo cual, es muy fácil acostumbrarse a llevar este tipo de coches y creernos que ya lo tenemos dominado y luego encontrarnos en una entrada complicada y llevarnos algún rozoncillo con algún sitio. Así que, tenerlo en cuenta cuando os compréis uno. Más cosas. Interior. Tenemos que decir que cuando hicimos la primera versión, el primer vídeo del AMG GTS, tuvimos la sensación de que el coche desmerecía un poco en ciertos acabados con respecto, bueno, pues a otros competidores de igual o superior precio. Tengo que decir que ha ganado muchísimo el acabado de esta versión 2017 del AMG GTS. Y lo ha hecho porque antes toda esta consola era una pieza enorme de negro piano y todas las partes, las tapas y todo era negro piano. Ahora han combinado una fibra de carbono pulida, que está muy bien, con un poquito de negro piano en el borde. Es verdad que además está justo en los botones, pero ha mejorado bastante. Luego los botones han mejorado también mucho, ya no tienen apariencia de plástico ni se mueven tanto como se movían antes. Ahora ya son de metal, son de chapa, se nota, porque además están fríos y tienen un tacto muy bueno. La disposición es exactamente la misma que había antes. Tenemos aquí los controles del climatizador, tenemos el mando para el sistema de infoentretenimiento y luego tenemos los 8 botones que nos van a decir las diferentes funciones. Las más importantes tienen que ver con la conducción, que son los 5 modos de conducción en los que tenemos con el AMG, que son el modo adaptativo, que es el modo individual en el que podemos modificar y crear un programa a nuestro gusto, el modo confort, el modo sport y el modo sport plus. Pero el AMG tiene una cosa que es una chulada. Porque hay veces que dices, voy conduciendo en el modo sport y a mí lo que me gustaría es ahora tener, por ejemplo, la suspensión un poquito más dura. Pero no quiero el modo individual porque el modo individual además me pone el motor en sport. Y no, quiero el motor en confort, pero la suspensión un poquito más dura. Pues tenemos un botón aquí donde podemos regular la suspensión instantáneamente. Así que podemos circular en cualquiera de los modos e ir modificando parámetros que afectan a la conducción directamente con estos botones. Por ejemplo, cómo queremos la caja de cambios, si la queremos manual o automática. ¿Cómo la queremos? Si la queremos manual o automática, dentro de los programas predefinidos, Confort, Sport o Sport Plus, con lo cual nos da una serie de variantes interesantes. Y luego tenemos el modo Race. Y el modo Race es, como indica su palabra, el modo carrera. Yo recomiendo que en situaciones de tráfico y en carretera normal y tal, no uséis este modo. Ya en el modo confort corre mucho, pues en el modo race ya se pone incluso peligroso. Este es un coche que luego os contaré que tiene reacciones muy vivas cuando se corre mucho con él. Además, el modo race ya nos dice aquí que es un modo en el cual vamos a tener un deslizamiento del eje trasero prácticamente en cuanto aceleremos. Porque está diseñado para eso. Desconecta todas las ayudas y hace que el coche se convierta en una máquina de correr muy efectiva, pero también muy nerviosa, porque es un coche con mucha potencia, muchísimo par y todo en el eje trasero. Pero eso, como digo, os lo comentaré después. Cuadro de mandos. Bueno, pues el cuadro de mandos podría ser cualquiera de los cuadros de mandos que tenemos en la gama Mercedes, que puede ser, por ejemplo, el de un GLA AMG, o un CLA AMG o un clase A AMG. Dispone de una pantalla más grande que la versión anterior, dos relojes analógicos con una serie de indicadores y una gran pantalla donde vamos a ver todos los eventos de la conducción. Volante. Una cosa que me gusta y otra que no. El volante tiene un grosor estupendo, una ergonomía muy buena, además en la parte donde tenemos que poner las manos está fenomenal. Las levas giran solidariamente con el volante, me encanta, porque además nos da la opción de poder cambiar de marcha cuando estemos en una curva.
Las piñas con los controles están muy bien definidos, además son controles, botones enrasados que funcionan muy bien a un solo toque, además tienen una dureza perfecta y una sensibilidad muy buena. El volante achatado en su parte inferior, no es lo que más me emociona, pero bueno, es lo típico de este tipo de coches. Lo que no me gusta, que esté acabado en alcántara. Está muy bien para cuando llevas guantes de competición, se entiende, pero cuando llevas la piel desnuda, la piel normal, pues resbala, y en un coche en el que tenemos que sujetar bien el volante si queremos hacer una conducción un poco más deportiva, pues debería tener un forrado en cuero, aunque fuera, pues no sé, espunteado, con agujeritos, ventilado, lo que queráis, pero no en alcántara, porque además esto con las manos, con la suciedad de las manos, se va deteriorando, y esta alcántara es que dura muy poco en buenas condiciones. Es un error. Huecos. No tenemos muchos, pero están bastante bien aprovechados. Aquí tenemos un hueco muy capaz, donde podemos dejar nuestro teléfono móvil. Tenemos también dos posavasos. Aquí tenemos un pequeño cenicero, aunque en las unidades de prensa no se puede fumar. Y tenemos una toma de 12 voltios. Y luego aquí tenemos una guantera mucho más grande, donde ya tenemos todas las conexiones. Tenemos dos USBs, un lector de tarjetas SD, y donde tenemos el alojamiento para el arranque por llave. En las puertas tenemos unos canutillos que son como una especie de bolsillos largos, donde podemos meter alguna cosa no muy profunda, porque tenemos una cosita así de profundidad. Y luego tenemos aquí una guantera con una capacidad normalita, donde tenemos, bueno, pues una serie de cosas. Aquí tenemos donde venía la llave y poco más. Ahí no nos cabe ni la documentación, por eso lo llevamos en el maletero. Tengo que decir que el interior, la parte justo detrás de los asientos, está completamente forrado en moqueta, y es un hueco bastante bueno para dejar algunos objetos. Bien, en esta parte trasera de los asientos tenemos un espacio que está completamente forrado, donde además os tengo que decir que hay diferentes elementos que podemos aprovechar para dejar algunos objetos. Aquí tenemos una pequeña percha donde podemos dejar, por ejemplo, colgado algún abrigo. Luego tenemos aquí unos anclajes donde podemos poner una red, ¿de acuerdo?, que nos sirve para sujetar algunos objetos justo detrás de esta barra. Así que es tan pesado este coche para dos personas, pero bastante capaz para llevar, bueno, diferentes objetos y hacernos la vida del día a día un poquito más fácil, aunque este coche para el día a día, no sé yo si es, por lo menos para lo que somos de hueso ancho, el día a día es jugársela una lumbalgia. Pero bueno, eso lo cuento en conducción, hasta ahora. 375 litros, una pequeñísima cortinilla que separa la parte destinada para el maletero del interior del habitáculo. Hay una barra que, además de ser una torreta que junta el eje y que da torsión a ese eje, también hace separador, ¿de acuerdo? Donde podemos ahí tener, bueno, pues una mochilita, hace como una especie de guantera de unos 150 litros. Y aquí tenemos el maletero, un maletero, bueno, bastante utilizable, que no tiene fondo, donde tenemos el famoso botiquín, tenemos una redecilla y tenemos una serie de herramientas, la documentación, el chaleco y poco más. En la parte izquierda tenemos una pequeña guantera donde, aparte de tener el botiquín, tenemos el compresor y todas las herramientas necesarias para poder arreglar un pinchazo de nuestro AMG.
Bien, antes de ponernos en marcha os voy a contar cositas del cuadro de mandos. El cuadro de mandos tiene una pantalla TFT en color, que es el ordenador, pero ese ordenador nos va a dar una serie de informaciones. El menú principal tiene opciones de viaje, que ahí es donde vamos a ver todas las opciones de consumo, tiempo de recorrido, etcétera, etcétera, los típicos datos de nuestro viaje. Luego tenemos acceso a la navegación, tenemos acceso a las emisoras de radio, a los soportes, que es como Mercedes denomina toda la media, al teléfono. Tenemos también el gráfico de la asistencia, en este caso sería tanto de la alerta de cambio de carril como del control de crucero activo, el servicio, los intervalos de servicio que hay, los ajustes referentes a el cuadro de instrumentos, la luminosidad en los asistentes, si queremos activarlos o desactivarlos, o afinar la entrada en funcionamiento de alguno de ellos. Aquí tenemos acceso pues al reconocimiento automático de señales, a la asistencia de frenado activo, a la detección de ángulo muerto, el Attention Assist, que es cuando te detecta el coche que estás teniendo sueño o sonolencia, el asistente de mantenimiento de carril, que podemos elegir, bueno, pues si es conectado o desconectado. En definitiva, aquí es donde lo activamos. Y luego hay un menú, que es el más interesante, que es el menú AMG. Aquí vamos a ver la aceleración máxima, también tenemos la temperatura del aceite y la temperatura de aceite del motor y de la caja de cambios. Tenemos también las fuerzas G, está graduado en 0,5 Gs hasta un máximo de 1,5, que ya es una aceleración. Y aquí aparecen, bueno, pues todos los sistemas que tenemos. Por ejemplo, si tenemos un programa de conducción confort, aparece aquí. Si lo modificamos, también aparece aquí, o sea que podemos ir cambiando la información que tenemos en la pantalla principal con la que tenemos, ¿de acuerdo? Aquí aparecerá, bueno, pues todos, el individual, el Comfort, el Sport Plus y el Race, ¿vale? Y aquí podremos ver un resumen de todo lo que le afecta. En cuanto al sistema de infoentretenimiento, bueno, a mí estos sistemas de infoentretenimiento de Mercedes me parecen que o sea, esta tendencia que tiene de poner un menú arriba principal y un submenú abajo, también con opciones en el centro, me marea un poco, porque al final estamos moviéndonos por tres zonas del navegador, o sea, del sistema de infoentretenimiento, para navegación, la radio, los medios, el teléfono, el vehículo y la conexión a internet. Luego en el centro lo que esté activado en ese momento, y luego abajo tenemos un submenú donde podemos, bueno, pues cambiar, ¿no? También tenemos un cuarto menú, que es que podemos cambiar aquí la configuración del climatizador, pero es mucho mejor utilizar la regleta que tenemos con botones físicos, mucho más lógico. Me encantaría que fuera táctil. Antes me he quejado de otros coches que tienen botón y luego hay que darle a la pantalla, y a mí me encantaría que pudiéramos darle a la pantalla en este, porque el funcionamiento es los menús, al final me acabo liando, o sea, no acabo de cogerle la gracia a los menús de Mercedes. Rivalizan con los de Lexus quizá en complejidad, ¿no? El funcionamiento del control lo dije con el clase E y lo sigo manteniendo en este. Me encanta que tenga la ruleta, porque además la ruleta define muy bien dónde queremos ir, porque va dando saltos lógicos en los diferentes menús. Y me encanta también que haya una zona táctil donde podamos escribir, ¿eh? Me encanta que esta parte sea táctil, que funcione también como un joystick, y me encanta que podamos escribir sobre ella, moverlo como si fuera un ratón. En definitiva, me encanta tener dos sistemas, uno más táctil y otro más físico de ruleta, como siempre. Aquí tenemos el control de los modos de conducción. Tenemos el primero, que es el individual, luego tenemos Comfort, Sport, Sport Plus y Race. El individual podemos cambiar la respuesta del motor, podemos cambiar la respuesta de la suspensión, el modo de funcionamiento de la caja de cambios, el ruido que sale por el escape
y también si queremos el ESP conectado o no. El ESP puede funcionar de tres maneras: conectado, desconectado o en modo drift, ¿vale? Que deja cierta libertad al eje trasero para que el coche deslice hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Luego también tenemos el modo confort. El modo confort que tienes potencia suficiente de sobra y la verdad es que el coche va duro porque es un coche que va duro, es un coche con poco recorrido de suspensión, pero la verdad es que en carreteras normales, sin estar muy rotas, una carretera normal, se va bastante bien. O sea que en eso es lo que ganamos. Aquí, lógicamente, tenemos todo en modo confort, el SP conectado, la caja de cambios en modo D, etcétera, etcétera. O sea, bien. Luego ya empezamos con el modo deportivo. El modo deportivo nos va a permitir circular en carreteras sinuosas, en carreteras, autovías y en carreteras un poquito más típico puerto de montaña y tal, con un toque más deportivo del motor, ¿de acuerdo? Es recomendable para eso. Mercedes hace hincapié en que los modos de conducción están adaptados a diferentes momentos de la conducción y el Sport está destinado a eso. El Sport Plus también para ese tipo de vías y además para los circuitos, ¿de acuerdo? Y luego el modo Race, que es exclusivo o se recomienda que sea exclusivo para circuito. Luego en cada modo podemos cambiar y modificar inmediatamente los parámetros, tanto de sonido del motor, funcionamiento de la caja de cambios, control del ESP y también control de la suspensión, como os he comentado anteriormente. Una de las cosas que más me gustan es la caja de cambios, que funciona muy bien. En el modo confort podemos disfrutar de la navegación a vela, con una potencia más que suficiente, cambios súper rápidos y navegación a vela. Tengo que decir que es la primera caja de doble embrague que me gusta cómo funciona el sistema Start-Stop. Funciona súper suave. Y las maniobras a baja velocidad, de las que yo siempre me quejo en las cajas de doble embrague en general, aquí no he visto ningún problema. Parece más una Triptonic que un de convertidor de par que un doble embrague. La verdad es que esta caja funciona muy bien. Luego cuando le das cera al coche, dentro de los límites de velocidad, lógicamente, pues los cambios se los realiza a una velocidad brutal. Algunos os preguntaréis, bueno, ¿y qué tal la motricidad del eje trasero? Bien si llevas tu pie derecho con algo más que siempre dulzura. Vamos a ver, este coche tiene pérdidas de tracción en cuanto le exigimos que nos dé la potencia como si no hubiera un mañana. Claro, el eje trasero es incapaz de digerir toda esa potencia de golpe y se producen pérdidas de tracción que provoca que incluso en línea recta y con el suelo seco, y a pesar de tener los neumáticos, estos neumáticos Michelin en su temperatura de servicio, provoca movimientos del eje trasero que hace que sea increíble y divertido a la vez el ver cómo este coche pierde la compostura solo acelerando. ¿Qué pasa si hacemos eso en apoyo? Bueno, pues que probablemente tengamos un problema. Y eso que este coche realmente, a nivel de chasis, es bastante peculiar, porque a pesar de tener esta apariencia de tener mucho morro y tal, claro, su peso está muy equilibrado, tiene un reparto de pesos absolutamente equilibrado. Y el eje delantero no es el típico eje supinador, no, todo lo contrario, es un eje que va por donde tú le dices. Se parece más a un 4x4, a un tipo R8, pero no lo es, lógicamente. ¿Qué es lo que ha cambiado con respecto al GTS que probamos en su momento, hace unos meses? Pues ha cambiado el que aquí, en este GTS, llevamos el eje trasero direccional. Y eso ha cambiado completamente el comportamiento de este coche. Y lo ha cambiado a bien. ¿Por qué? Porque ahora redondea mucho más sin tener que
recurrir al sobreviraje, redondea mucho más las curvas de forma natural, o sea, sin tener que hacer ningún alarde a nivel de conducción. Pero es verdad que este coche en condiciones muy concretas, es decir, si quieres ir muy rápido y en circuito, hay que tener muy buenas manos porque tiene reacciones, no diría yo impredecibles, pero sí muy rápidas. Es decir, es un coche que se va, ¡pum!, y se ha ido. No te avisa, ¿eh? Lo hace y lo hace. No hay término medio. Y eso hay gente que le puede encantar. A mí me encanta que sean coches que tengan ese brío y ese carácter, pero hay otros que dirán que, bueno, que no han pagado un coche para estar luchando contra él. Tienen su punto de razón. Pero también tienen que entender que haya gente que quiere un puntito más canalla en un coche y un poquito más de pimienta de lo que están acostumbrados a tener. Es un coche que jamás nos compraremos la gran mayoría de los portales y los que estáis viendo este vídeo. Es verdad. Otros, es probable que después de ver este vídeo y teniendo posibles, hayan creído que a lo mejor es su coche. Yo recomiendo que antes de nada lo probéis. Probéis este coche y veáis lo bueno y lo malo. Es un coche que puede valer perfectamente para el día a día, salvo si lo quieres meter en garajes, debido a su anchura, es 1,90 m, y salvo que vayáis a circular por carreteras muy rotas. En ese caso se hace incómodo. No tiene una salida e entrada demasiado complicada, hay coches mucho más complicados que este. Es verdad que son más baratos, pero tenéis que probarlo porque este coche es el típico que te enamoras conduciéndolo, te enamoras. Y es verdad, son sueños casi inalcanzables, pero bueno, podemos empezar con un clase A, ¿no? Podemos empezar con un clase A AMG a tener esos sueños. Pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta prueba del AMG GTS. Y os emplazo a una próxima prueba por aquí cerca, en Revista al Motor. Hasta luego.